Ohio, yo soy Animation, tu mentora Taku, y hoy os voy a hablar de la historia del manga y de su investigación por parte de los psicólogos. Durante mucho tiempo, en Japón, el manga fue visto como un pasatiempo para niños, pero hoy eso ha cambiado por completo. Ya no es raro ver a estudiantes universitarios, adultos, incluso profesores y figuras políticas leyendo manga, como parte de su día a día. Y no es que todos se hayan vuelto infantiles, en realidad es todo lo contrario. Lo que cambió fue el manga. Con el paso del tiempo sus temáticas se volvieron más diversas, más profundas. Hoy existen historias diseñadas específicamente para adultos, series que exploran conflictos emocionales complejos, dilemas éticos, dramas cotidianos o incluso filosofía. Hay manga para jóvenes, para trabajadores de oficinas, para mujeres, para padres. Japón es actualmente uno de los mayores productores de manga del mundo. Estas historias no solo se publican localmente, también se traducen a decenas de idiomas, se exportan y participan activamente en foros y eventos de intercambio cultural a nivel internacional. Esto ha hecho que el manga se consolide como parte fundamental de la cultura pop global, pero también como un objeto de estudio académico. En los últimos años la psicología ha empezado a interesarse por el manga como medio. Estudios en Japón han analizado cómo el lector procesa la narrativa visual, cómo se genera empatía con los personajes y cómo este formato particular de expresión puede impactar la percepción, la memoria y la emoción. También se ha empezado a organizar simposios, talleres y publicaciones dedicadas exclusivamente al análisis psicológico del manga. Como ya se mencionó en el Japón contemporáneo, el manga no es leído únicamente para niños. Aunque sus orígenes se relacionan con material de lectura infantil, hoy en día muchos adultos continúan leyéndolo. Y esto se debe en gran parte a que crecieron con el manga como parte integral de su desarrollo cultural. Investigadores señalan que incluso profesores universitarios y profesionales consumen manga regularmente. El envejecimiento del lectorado refleja esta continuidad generacional, aunque no es un fenómeno uniforme. Muchas personas tienden a alejarse del manga, especialmente las mujeres, durante la adolescencia. Sin embargo, también existe una tendencia a retomar el hábito una vez superada la presión de los exámenes de ingreso, como ocurre con muchos universitarios y estudiantes de posgrado. Esta ida y vuelta con el manga no solo evidencia su presencia en lo cotidiano, constante y en diferentes etapas de la vida, sino que confirma que el manga es percibido como un medio legítimo también en la adultez. Esto ha contribuido a su consolidación como parte fundamental del entorno cultural del Japón moderno. El crecimiento del manga no es solo demográfico. Según el Publishing Research Institute, Japón publica anualmente más de 300 revistas de manga y 175 géneros distintos de libros, con una circulación de 1.300 millones de copias y más de 50 millones de volúmenes. Aunque sea discutido que esta prosperidad cuantitativa puede ocultar una supuesta falta de calidad, diversos estudios están en que las técnicas expresivas y temáticas del manga han evolucionado significativamente. Desde los años 80, los avances en la narrativa visual han permitido expresar ideas, emociones y temas que a veces superaron lo que puede lograrse en literatura o cine. Y hoy en día no solo se exploran más temas, sino que también se profundiza más en ellos. El manga ha pasado de ser visto como un entretenimiento vulgar o banal a convertirse en una herramienta reconocida en intercambio cultural internacional. Durante décadas fue criticado por distorsionar la visión del mundo de los niños o trivializar de la vida. Sin embargo, obras de gran valor artístico y narrativo y forman parte de colecciones nacionales y son objeto de investigación académica. La percepción pública también ha cambiado. En el año 2000, el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón reconoció oficialmente el manga como una forma legítima de cultura japonesa y expresión contemporánea. Ese mismo año se fundó el primer departamento universitario de manga en la Universidad Seika de Kioto. Desde entonces, el número de universidades que integran estudios de manga o su oferta académica ha crecido significativamente. En este contexto parece evidente que ha llegado el momento de que la psicología se tome en serio el manga como objeto de estudio. Su alcance e influencia sobre millones de personas a lo largo de diferentes etapas de desarrollo, géneros y contextos sociales exige un abordaje sistemático y riguroso. No se trata únicamente de analizar su contenido, sino que de comprender cómo afecta a la cognición, la formación de identidad, la empatía y la percepción del mundo. En una época donde el manga está más presente que nunca, en Japón y en el mundo, ignorar su impacto sería cerrar los ojos a una de las formas de comunicación más influyentes del siglo XXI. El desarrollo de un modelo explicativo de influencia psicológica del manga implica identificar los procesos cognitivos, emocionales y sociales que se activan durante la lectura. Por ejemplo, se pueden analizar las respuestas empáticas hacia personajes ficticios, la identificación con situaciones narrativas o la internalización de valores transmitidos en las historias. Algunos estudios ya han comenzado a utilizar métodos de encuestas, entrevistas y técnicas de neuroimagen para observar cómo ciertas escenas o personajes activan respuestas emocionales específicas.
Además, el manga tiene la capacidad de funcionar como un espacio proyectivo, en el que los lectores pueden explorar aspectos de sí mismos, como conflictos internos o aspiraciones personales, sin tener que enfrentarlos directamente en la vida real. Esta capacidad proyectiva convierte el manga en un medio de reflexión y procesamiento simbólico. La psicología clínica puede beneficiarse de estas investigaciones, ya que el manga podría utilizarse como herramienta terapéutica, especialmente en terapia narrativa, arteterapia o intervención con jóvenes. Algunos terapeutas ya han comenzado a usar manga como una forma de iniciar conversaciones difíciles con pacientes adolescentes, quienes pueden sentirse más cómodos hablando de un personaje que de sí mismos directamente. En el ámbito educativo, el manga puede fomentar la motivación hacia la lectura y el pensamiento crítico, así como servir de apoyo en la educación emocional. Los mangas que abordan temas como el acoso escolar, la identidad de género o los conflictos familiares pueden ser valiosos recursos para facilitar la discusión en el aula. Por otro lado, en el contexto de la psicología social, el manga ofrece una forma de asimilar cómo las normas sociales, los estereotipos de género, los valores colectivos que se reflejan, reproducen o cuestionan la cultura de las masas. Este tipo de análisis ayuda a comprender cómo las representaciones culturales contribuyen a la construcción de la identidad en distintas generaciones. En contraste con los enfoques anteriores centrados principalmente en la educación y los posibles efectos negativos del manga en la infancia, los ensayos psicológicos sugieren que con el tiempo comenzaron a prestar atención a su valor potencial para el desarrollo emocional, cognitivo y social del ser humano. A partir de la década de los 80 comenzaron a aparecer estudios que analizaban el manga desde una perspectiva psicológica más amplia, utilizando teorías de la psicología del desarrollo, la psicología clínica o la psicología social. Uno de los temas recurrentes en estos estudios es el uso del manga como herramienta proyectiva o de evaluación en psicoterapia infantil. Por ejemplo, algunos psicólogos han utilizado fragmentos de manga en entrevistas clínicas con niños para explorar su estado emocional o sus preocupaciones internas, argumentando que las respuestas predictivas generadas a partir de personajes o situaciones en los cómics pueden ofrecer una vida más accesible que las pruebas tradicionales. Esta técnica también se ha asociado con el desarrollo de empatía, ya que los lectores, al identificarse con los personajes, experimentan de forma indirecta emociones complejas. Otro eje de investigación en psicología ha sido el análisis del manga como espejo de los conflictos sociales o psicológicos contemporáneos. Algunos estudios han observado cómo ciertas series reflejan temas como la alienación juvenil, la presión académica, la ansiedad social, la búsqueda de identidad. En este sentido, el manga no solo es un producto cultural pasivo, sino un medio dinámico que modela y es modelado por las experiencias emocionales colectivas. Asimismo, se exploran las posibles funciones terapéuticas del manga. Algunos investigadores señalan que en ciertos casos puede servir como una forma de catarsis emocional, ayudando a los lectores a procesar sus propias experiencias a través de la historia de un personaje. Otros estudios han examinado cómo el manga puede contribuir al desarrollo de la resiliencia, especialmente en obras donde los personajes se enfrentan y superan dificultades significativas. A pesar de estos avances, la investigación psicológica sobre el manga sigue enfrentando desafíos metodológicos. Muchos estudios son de naturaleza cualitativa, con muestras limitadas y sin generalización empírica sólida. Además, la amplia variedad de géneros dentro del manga dificulta la formulación de conclusiones significadas. Aún así, el campo continúa creciendo, con un interés creciente a explorar el potencial del manga como objeto de estudio serio dentro de la psicología contemporánea. Una posible ampliación de la investigación psicológica sobre manga puede encontrarse en la intersección con otras disciplinas. Por ejemplo, la neurociencia cognitiva podría investigar cómo los estímulos visuales y narrativos del manga activan redes neuronales específicas asociadas con la empatía, la atención sostenida o la memoria emocional. Por otro lado, los estudios culturales pueden ayudar a contextualizar el manga dentro de un sistema simbólico más amplio que involucra valores sociales, transformaciones del rol de género o el imaginario colectivo juvenil. En el ámbito aplicado se observa una creciente oportunidad de utilizar el manga como recurso en la psicología clínica y educativa. Algunos estudios de caso ya muestran cómo el manga puede facilitar la identificación emocional, promover la introspección o incluso mediar en procesos de terapia infantil o adolescente. En educación emocional o prevención del bullying, por ejemplo, el manga puede funcionar como un mediador accesible para trabajar temáticas complejas con niños y jóvenes. La clave está en desarrollar instrumentos sistemáticos y validados que midan su eficacia en diferentes contextos. A lo largo de este vídeo he planteado una mirada general sobre cómo el manga y la psicología se cruzan en la investigación japonesa y qué posibilidades se abren cuando dejamos de ver el manga solo como material de apoyo o curiosidad cultural. La importancia aquí es entender que el manga no es solo un medio para ilustrar teoría psicológica, ni la psicología un fit lo que se le impone desde fuera. Lo interesante ocurre cuando ambas se enfrentan de verdad, sin jerarquías, cuando el manga permite repensar ideas psicológicas y cuando la psicología nos ayuda a leer el manga de formas inesperadas. Si te gustaría ver más contenido como este, no te olvides suscribirte, compartir y dejarle un like. Nos vemos en el próximo vídeo.